El tema que vamos a estudiar el día de hoy es las herejías, el fruto de la carne, herejías, ¿sí? Ahora, vamos a leer la escritura que dice, bueno, estamos viendo Gálatas 5:20, donde habla sobre las herejías, y vamos a ver que herejías viene del griego ha-ereis, ha-ereis, ¿qué quiere decir? Secta, herejía, elección y opinión. Observen cómo hace referencia a secta y cómo hace referencia a elección y opinión. Vamos a ver por qué se refiere a esto del griego, la palabra herejía. Según este contexto que acabamos de explicar acerca del origen etimológico de herejía, se puede entender como opinión que difiere de la verdadera exposición de la fe cristiana en el contexto bíblico. Entonces, es aquella opinión que es diferente, que está en contra o no está de acuerdo con la fe cristiana. ¿A quiénes se les llama herejes en el Nuevo Testamento? Herejes se les llama a las personas que tienen su propia opinión en contra de la fe cristiana. Entonces, toda aquella persona que tiene su propia opinión, que tiene su propio concepto, que tiene su propia forma de pensar en diferente a la fe cristiana, se le llama hereje, ¿sí? En 2 de Pedro 2:1, la escritura dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Entonces, aquí está hablando que atrae herejías destructoras, es decir, falsas enseñanzas que van en contra de la fe cristiana. Y dice que aún se atreverán a negar a Jesucristo mismo que los rescató. Ahora, ¿qué entendemos por grupos herejes? Porque un hereje es aquel que va en contra de la palabra de Dios, que difiere en opinión, ¿sí? O sí que difiere en opinión. Pero cuando varias personas que difieren o no en su opinión con respecto a algo se unen, entonces forman un grupo. Y ese grupo se separa de los demás y sigue sus propios principios. Entonces, ya toman la connotación de secta o partido, ¿sí? Es como ahorita, estamos en elecciones y cada partido está promoviendo sus postulados, ¿verdad? Porque están separados, ¿sí? Aquí en el caso, en el contexto cristiano, se dice que un grupo de personas que se unen con una opinión diferente a la fe cristiana van a formar una secta, ¿sí? O partido. Ahora, hay grupos sectarios en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos un grupo que es los fariseos. Este grupo estaba en su pleno auge cuando nació nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes eran los fariseos? Bueno, pues era un grupo separado, decían ellos, de los impuros, ¿sí? Aceptaban todo lo que decía el Antiguo Testamento y se oponían abiertamente a las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué se oponían a las enseñanzas de Jesús? Porque Jesús les condenaba su ostentación y que ellos promovían la salvación por obras y su falta de amor, ¿sí? Y Jesús se los reclamaba y se los echaba en cara, ¿sí? Los fariseos, aunque obedecían todo el Antiguo Testamento, estaban en contra de Jesucristo, ¿sí? No creían que era el Mesías. Vamos a ver lo que dice Mateo 9, 11, 12 y 13. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Quién dice aquí que está hablando?
los fariseos y están cuestionando por qué Jesús se atreve a comer con los publicanos y los pecadores, dado que en el Antiguo Testamento la Escritura dice que no se podían mezclar con publicanos o con pecadores porque eran un pueblo que santo, ¿sí? Por eso es que ellos cuestionan esto al ver a Jesús que comía con publicanos y pecadores. Y pues, y aprende, les dice Jesús, lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, el grupo de los fariseos, ellos trataban de practicar el Antiguo Testamento y Jesús les dice claramente, no he venido a los que obedecen la palabra de Dios, he venido a los pecadores, a los que les hace falta arrepentirse, ¿sí? Por eso les dice, aprende lo que significa misericordia quiero y no qué, sacrificio, ya que ellos promovían la salvación por obras, ¿sí? Ahora, la característica esencial de los fariseos era su riguroso cumplimiento de la palabra e interpretación de la Torá, ¿sí? Acuérdense que la Torá nosotros la tenemos incluida en nuestras Biblias, que abarca lo que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los primeros 5 libros, que nosotros conocemos como Pentateuco, pero ellos lo conocen como la Torá. Entonces, ellos obedecían rigurosamente los 613 mandamientos. Vean lo que dice Mateo 12:2. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo, porque se dice la escritura en el Antiguo Testamento que en el día de reposo no era lícito trabajar. No era lícito hacer ninguna actividad porque se le dedicaba a la búsqueda de Dios, a darle honra, a darle gloria, a alabarle, a reconocer a Dios, ¿sí? En Mateo 12:24, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Aunque veían que Jesús hacía milagros, aunque veían que Jesús era poderoso, ellos decían que todo lo hacía por Satanás o por el príncipe de los demonios, en este caso, Belcebú. Es decir, negaban rotundamente que Cristo fuese el Mesías, ¿sí? Por eso es que en las Escrituras este grupo se conoce como un grupo sectario o grupo de herejes que tiene su propia opinión, que está separado de los demás, ¿sí? En el contexto bíblico del Nuevo Testamento, este grupo de los fariseos ya existía antes de que naciera Jesús y se le reconocía como una secta porque era un grupo separado. Cuando viene Jesús, dado que ellos eran más inclinados al Antiguo Testamento, entonces dicen que Jesús no es el Mesías que ellos esperaban. Este grupo de los fariseos era uno de los grupos que tenía más influencia en el pueblo judío, ¿sí? Y lograron que la mayoría de los judíos aceptaran sus interpretaciones y doctrinas. Por ejemplo, tras la caída del templo, los fariseos tomaron el control del judaísmo de manera oficial, reformando el culto o la forma de la adoración a Dios. De este calibre era la influencia de los fariseos. ¿Qué creían los fariseos? Porque estoy hablando de ellos, pero no digo que es que creen. Bueno, miren, ellos creían en la venida del Mesías, pero afirmaban que Jesús no era el Mesías, por eso iban en contra de él. Sí creían que iba a haber un Mesías, pero no como Jesucristo, diferente. Creían en el establecimiento futuro del reino mesiánico, es decir, que iba a llegar un Mesías, que iba a reinar y iba a quitarlos del yugo que tenían en este caso del Imperio Romano. Creían en la Torá escrita, es decir, en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los primeros 5 libros de nuestras Biblias. Y creían en la Torá oral. Aquí les tengo que explicar. Los judíos tenían lo que son los rollos, la escritura, donde los escribas, aunque se oiga redundantes, pasaban la palabra de Dios, la escribían,
¿sí? Y tenían una Torá oral que era transmitida de generación en generación. Todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento, los padres en el hogar le enseñaban a sus hijos en los primeros años de su vida y se la tenían que aprender, ¿sí? Entonces se transmitía de manera oral. Creían que la salvación era solamente para los judíos y no había cabida para los gentiles o para los pecadores. Creían en el libre albedrío, aunque también creían en la providencia. Creían que la persona podía decidir si seguir a Dios o no seguirlo. Creían en los ángeles y en los demonios. Creían en la inmortalidad del alma. Creían en la resurrección del cuerpo. Creían en la recompensa de los justos y en el castigo de los injustos en el infierno. Esto creían que los fariseos, pero sin embargo no creían en Jesucristo. Ahora, hay otro grupo en la escritura que se menciona y es el grupo de los saduceos. Los saduceos, digamos que es la contrapartida de los fariseos. Los saduceos eran una secta, como también se conoce que secta es partido con opinión, secta o partido. Y es decir, que tienen una opinión diferente, entonces también por eso se les reconoce como secta. Los saduceos eran el partido político de los sacerdotes judíos aristócratas. Entonces los saduceos eran de una clase adinerada, eran ricos, ¿sí? Y ellos convivían desde el punto de vista político con el Imperio Romano, ¿sí? Ya que tenían el carácter de partido político. Ya que eran adinerados y que convivían en las altas esferas, ellos eran instruidos, eran estudiados. Y ya que estaban en las altas esferas, tenían influencia en las funciones públicas. Esos eran los saduceos. Este grupo de los saduceos surgió desde el tiempo de los macabeos hasta la caída final del Estado judío. Los macabeos surgieron en la época de silencio, donde no hubo más profecía en la transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿sí? Ahora, ¿en qué creían los saduceos? Creían solamente en la Torá escrita. En eso también creían los fariseos, pero no solamente en escrita, sino en la oral. Los saduceos decían, la oral no, nada más la escrita. No creían en que pudiera venir un Mesías o que iba a presentarse un Mesías. No creían en que hubiese inmortalidad del alma, tampoco en la resurrección del cuerpo. No creían en ángeles ni espíritus o en demonios. Y creían que sí podía haber un libre albedrío, donde el hombre podía elegir su camino. Creían que su riqueza era una prueba de favor y bendición en sus vidas. Decían, estoy bendecido, soy rico porque Dios está conmigo. No creían en el castigo de los injustos en el infierno ni en la recompensa de los justos. Es decir, si aquel que era justo hacía el bien, pues qué bueno. Aquel hacía el mal, pues qué malo, ¿no? No creían que pudiera tener un castigo eterno. ¿Sí? Entonces, algunos puntos son directamente la contraposición de las creencias de los fariseos. Este es el segundo grupo de los saduceos. Ahora, en Hechos 23:8, vean, son mencionados tanto los fariseos y los saduceos, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. En esta parte de la escritura se mencionan estas dos sectas, los saduceos y los fariseos, y de manera breve se dicen en qué creen cada uno. Saduceos, resurrección. Saduceos no creen en resurrección, ni ángeles, ni espíritu. Los fariseos sí creen en todo esto, ¿sí? Este grupo de los saduceos desapareció aproximadamente después de la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70 después de Cristo, ¿sí? Por eso ya no tenemos noticias de este grupo sectario. Los saduceos fue también un grupo muy fuerte que persiguió a los apóstoles. Vean lo que dice la escritura en Hechos 5 del 17 al 18.
Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel. Esta parte de la escritura es cuando se hace se testifica de que Pablo fue liberado de la cárcel por un ángel. Pero ¿quién lo puso en la cárcel? Ni nada menos ni nada más que el grupo de los saduceos. ¿Sí? Ahora, hay otro grupo que no es mencionado directamente en el Nuevo Testamento, pero de acuerdo a los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto, se cree que existió en la época de Jesús. ¿Sí? Estos grupos de los esenios dice que tenían todas las cosas en común, es decir, compartían todo. No era un grupo adinerado ni de carácter político, ni tampoco era un grupo influyente como los fariseos. ¿Sí? Tenían todas las cosas en común. Se autodenominaban o se hacían llamar hijos de la luz y vestían de blanco por lo mismo, porque se hacían llamar hijos de la luz. No iban a las sinagogas, sino que ellos ayunaban con frecuencia y practicaban el celibato, es decir, no en la pureza de no casarse o no tener relaciones sexuales. ¿Sí? ¿Qué tenían en común? Todas las cosas las compartían. No vivían en riqueza, vivían en pobreza. Se vestían de blanco y ayunaban con frecuencia. Y no se casaban. ¿Cuáles eran sus creencias de los esenios? Bueno, pues los esenios no creían en los sacrificios de los animales, solamente traían al templo ofrendas de harina y de aceite. En el Antiguo Testamento se habla de parte de la ley de Moisés que traían un cabrito, un palomino para ofrecerlo en sacrificio por perdón de los pecados. Los esenios no creían en esto, en que se sacrificaran a los animales. En lugar de eso traían de ofrendas harina y aceite. Creían en la inmersión para purificación, ¿sí? Creían que era pecado tener esclavos o siervos. Creían en la inmortalidad del alma. No creían en la resurrección del cuerpo. Creían en la predestinación, ¿sí? Creían en los ángeles y en los demonios. Creían en la recompensa de los justos y en el castigo de los injustos en el infierno. Creían en la venida del Mesías, de dos Mesías, perdón. Creían en el establecimiento inminente futuro del reino mesiánico y creían en la reunificación final de las tribus de Israel. Acuérdense que cuando este grupo estaba, el reino de Israel se dividió en dos partes a partir de su hijo de Salomón, de su hijo de Salomón, se divide en dos partes el reino, ¿sí? Y entonces ya estaba dividido en este contexto histórico cuando vino Jesús, Israel, y ellos creían que podían volverse a unificar. Algunas creencias de las que acabo de mencionar las tienen los fariseos y otras las tienen los saduceos, ¿sí? En la que más difieren es en el sacrificio de los animales y en la predestinación, ¿sí? Muy bien. Hay otro grupo que sí es mencionado en la escritura, que es el grupo de los celotes. Este grupo era de carácter de extrema derecha, diríamos hoy en día, porque era un grupo violento. Perdón, de extrema izquierda, no de extrema derecha, sino de extrema izquierda, porque era un grupo violento, compartían las mismas creencias de los fariseos, pero anhelaban la liberación del pueblo de Israel del imperio romano por la fuerza, por medio de las armas y de la lucha. En eso se diferencian de los fariseos. Los fariseos no querían esa liberación, y los celotes sí querían como su independencia del imperio romano. Digamos que hasta cierto punto eran revolucionarios. Se negaban a hablar en griego. ¿Por qué? Bueno, porque acuérdense que el pueblo de Israel fue invadido por Roma y los romanos fueron influidos por los griegos, y el idioma que se hablaba en ese momento para aquel imperio, para aquel pueblo dominado, era el griego. Entonces, si un pueblo domina a otro, está obligado a adaptar su idioma. Y ellos, como grupo violento,
de extrema izquierda se negaban a hablar en griego. Se negaban a darle impuestos o tributos al emperador por lo mismo y se oponían a los matrimonios mixtos donde se pudiera casar un judío con una no judía y se atrevían incluso a asesinarlos si lo hacían. ¿Sí? Entonces, estos eran los celotes. Se diferencian de los fariseos en que ellos eran radicales. Querían tomar el poder por las armas. ¿Sí? Bueno, en el caso de la escritura en Lucas 6:12 se nos habla de Simón, que posiblemente él perteneció a este grupo de los celotes, a este grupo sectario. En Lucas 6:15 dice, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado él, celote. Se le llama el celote no porque fuera su lugar de origen, sino porque pertenecía a este grupo de los celotes. ¿Sí? Simón llamado él, celote. Ahora, ya vimos algunas herejías que se manejaban dentro de la escritura. Vimos que la palabra herejía viene, su origen significa apartado, opinión o grupo sectario o hereje o partido, ¿sí? Ahora, nosotros estamos hablando del fruto de la carne y del fruto del espíritu. En este día nos tocó hablar del fruto de la carne del fruto de la carne con el tema de la herejía. Aquella persona que se congrega o que está en una iglesia, pero quiere imponer una enseñanza diferente a lo que es la escritura, entonces se dice que es un hereje o que está introduciendo herejías en la congregación, ¿sí? Y esto no era la excepción en la iglesia de Gálatas o en la iglesia que se estableció en Galacia, ¿sí? Pablo dice que los Gálatas estaban creyendo a un mensaje diferente al que él les había dado, ¿sí? ¿Cuál era ese mensaje? Que Jesucristo había venido en carne, que había sido crucificado, que había resucitado al tercer día y que él, Jesucristo, por medio de él podíamos ser ¿qué? Salvos. Entonces, cuando entraron las falsas enseñanzas en la iglesia de Galacia, decían que Pablo no tomaba en cuenta la ley de Moisés y que Pablo lo que quería era el favor de la gente, o sea que él tenía un interés personal y buscaba solamente el favor, que ignoraba lo que decía la ley de Moisés en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y vean lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 1 del 6 al 8. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué está diciendo Pablo? Estoy admirado, estoy sorprendido que ustedes conocieron acerca de la gracia de Jesucristo y ahora están siguiendo otras enseñanzas, otro evangelio, otro mensaje. Dice, no que haya otro mensaje, que haya otro evangelio diferente, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, el mensaje acerca de Jesucristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema significa maldito. ¿Sí? Entonces, Pablo condena esto de manera muy estricta y muy rotunda. Dice, cualquiera que venga y te enseñe, así sea yo mismo, nosotros los que venimos y te dimos el mensaje, no lo creas. O bajare un ángel y te enseñare algo diferente, no lo creas. Sea maldita esa persona o ese ángel, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la defensa de Pablo? La defensa de Pablo está expresada en Gálatas 1 del 11 al 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. No es que a mí me lo haya venido una persona o un ser humano venir a imponer. A mí me enseñó, me reveló
el mismo Señor Jesucristo. Acuérdense que Jesucristo fue el que lo llamó directamente a él, a Pablo, ¿sí? Y entonces su defensa es que fue por revelación de Jesucristo mismo el Evangelio. ¿Qué podemos decir entonces? Las herejías es un fruto de la carne, que se introducen en las congregaciones y que las destruyen y las arrasan, ¿sí? Va a provocar división en el pueblo de Dios, va a distorsionar la palabra del Evangelio, la palabra de la Biblia. Entonces, aquí la alerta, hermanos, es que tengamos cuidado. Nosotros no podemos discernir o entender cuándo entra una herejía en la congregación por un falso maestro, un falso profeta, un falso pastor, etcétera, ¿sí? Si no leemos la palabra de Dios, si no la estudiamos, nosotros no vamos a poder entender cuando hay una herejía. Tenemos que leer la escritura, tenemos que entender a quién se lo dijo, por qué se lo dijo, cuándo se lo dijo y poder entender su interpretación. Eso se da por medio del estudio de la palabra de Dios y por medio de la guía de su Espíritu Santo. Por eso tengamos cuidado. Es importante estudiar. ¿Para qué? Para no caer en herejías, porque cuando caigamos en herejías quiere decir que estamos dando un fruto de la carne y no un fruto del Espíritu, porque no estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios siempre nos va a guiar a reconocer nuestra condición de pecado. El Espíritu de Dios siempre nos va a guiar a arrepentirnos. El Espíritu de Dios siempre nos va a guiar a ser santos. El Espíritu de Dios siempre nos va a motivar, nos va a redarguir a dejar de pecar. Siempre. El Espíritu de Dios siempre nos va a revelar quién es Dios, su santidad, su poder, su magnificencia. Todo lo que es Él nos lo va a enseñar el Espíritu de Dios. Pero cuando no andamos en el Espíritu de Dios, andamos en la carne, entonces podemos caer en ¿qué? En herejías y en interpretar la palabra de Dios a nuestra conveniencia, en creer que la Biblia dice algo que no dice. Y lo vamos a enseñar así, que es lo peor de todo, y vamos a creerlo así, y quizás hasta lo vamos a obedecer. Por eso es muy importante que hoy pueda hablar acerca de las herejías y que ustedes puedan entender que para poder distinguir cuando se está enseñando una herejía, es importante conocer la palabra de Dios en primer lugar, y en segundo lugar, más bien, en primer lugar, es ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y en segundo lugar, estudiar de manera profunda la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay peligro en caer en herejías, o yo mismo o misma puedo caer en herejías si no estudio la palabra de Dios. ¿Sí? No puedo creer todo lo que me prediquen los predicadores, aunque se oiga redundante, ¿verdad? Tengo que ir y investigarlo, analizarlo y estudiar la palabra de Dios para no caer en herejías, por ignorancia, porque no estudio la palabra de Dios, o por conveniencia, o por falsas ganancias. También incluso se pueden enseñar herejías, ¿sí? En esta tarde, mis hermanos, la invitación es dejar las herejías y andar en el Espíritu de Dios.